Ahí va, miércoles 22 de mayo, vuelve el desempleo y se expande la bronca federal. Atención con esto, Atención porque se empieza a generar en distintas partes del país focos de conflicto y no solo en la provincia de Misiones. En el primer trimestre del año se cerraron 275.000 cuentas sueldo en los bancos por la caída del empleo, dato que no se registraba desde el momento más crítico de la pandemia. Milei dijo que bajar la inflación genera desempleo, reivindica eso. Y se federaliza la bronca contra el ajuste con, bueno, por supuesto Misiones, docentes y policías que se unieron en la protesta, pero te voy a mostrar también reclamos en Rosario, Bariloche, Mar del Plata, Mendoza, Corrientes, Neuquén, Jujuy. Atención con todo eso. Y hoy, por supuesto, es el show de Milei en el Luna Park, mientras le importa tres carajos lo que suceda en el Congreso. Las universidades también son noticia, la oposición avanza en diputados y al oficialismo todavía le cuesta juntar los números en el Senado para la ley bases, mientras el dólar blue pegó otro salto este martes. Cuidado con eso, chicos. Bueno, damas y caballeros, arranquemos. Mientras le ponen un like, van dejando un comentario de todo lo que aquí sucede. Atención a este dato. Vuelve el desempleo. En el primer trimestre se cerraron 275.000 cuentas sueldo en los bancos por la caída del empleo. La cantidad de cuentas bancarias para acreditar remuneraciones cayó tanto en los bancos públicos como en los privados. Nota de Infobae de Fernando Meaños que explica que el masivo cierre de cuentas sueldo, registrado en estadísticas del Banco Central, se condice con datos privados que señalan una desaparición de empleos en una magnitud similar al primer trimestre del año comparado con, por ejemplo, en este caso, por el impacto recesivo que acompañó al fuerte ajuste fiscal y monetario implementado por el gobierno, te lleva a tener más o menos números similares a los que tenías en el peor momento de la pandemia. Las cuentas sueldos representan únicamente el empleo formal, en relación de dependencia, tanto público como privado, es decir, que no se incluye en ese número la caída de los asalariados en negro, los informales, los asalariados o no asalariados, monotributistas, autónomos, etc. Estos datos de menor cantidad de cuentas sueldos en actividad, que salen de las cifras oficiales, encajan plenamente con la pérdida de puestos de trabajo, puesta en evidencia por otros informes. Por ejemplo, para la consultora Equilibra, según su último reporte, en el primer trimestre del año se perdieron 240.000 puestos de trabajo. Y ese sí que es un dato que se empieza a sentir, que se empieza a observar y que no termina acá. Insisto con esto que no ocurría desde 2020, en el momento más crítico de la cuarentena decretada en la pandemia de coronavirus. Todos recordamos lo que ahí sucedía con, el parate total y absoluto en una crisis mundial. La cifra surge de combinar los datos ya brindados por los organismos públicos para el trabajo formal, combinado con las estimaciones para el empleo no registrado, y habla el informe de que esta caída de los puestos de trabajo coincide con lo que muchas encuestas cualitativas empezaron a percibir en estos últimos meses, que es que la pérdida de empleo pasó a ser la primera preocupación económica, junto con la inflación, con la particularidad de que la preocupación por la desocupación, viene en ascenso y se va a transformar en breve, si esto sigue así, en la principal preocupación hoy que no tenían los argentinos hasta hace 5 meses. La preocupación principal era la inflación, por supuesto. Ahora, Milei no solo niega, mejor dicho lo contrario, Milei no solo no niega que su plan para bajar la inflación genera desempleo, sino que reivindica esa consecuencia y dijo que se debe a que están limpiando la basura que se hizo en los últimos 20 años. Es decir, la gente se queda sin laburo, el temor a perder el empleo es de vuelta una de las principales preocupaciones sociales, y eso es parte del plan que el presidente considera exitoso. Escucha. No, porque ahora digamos que estamos bajando la inflación, ahora cuál es el problema, y sí, se genera desempleo. Y claro, obvio. Digamos, si estamos limpiando la basura que se hizo durante los últimos 20 años, por no decir desde 1935 en adelante. En las últimas semanas hubo despidos en Changomás, suspensiones en Asindar, PepsiCo, General Motors, FATE y otras grandes empresas que entraron en la vorágine del despido por la recesión. Novedad de las últimas horas, la empresa Asindar, que tiene su principal planta en Villa Constitución, anunció un nuevo parate de la producción para mayo-junio. Argumentan que es consecuencia del derrumbe abrupto de la demanda de acero en la industria y en la construcción pública y privada como consecuencia de la recesión económica
provocada por las políticas de Milei y Caputo. En Acíndar, este parate afecta a alrededor de 5.000 familias trabajadoras, entre operarios de planta, contratos, de talleres, transportistas, entre otros. La mayoría pertenece a la ciudad de Villa Constitución, una ciudad de 50.000 habitantes. Por eso es un masazo para las familias metalúrgicas y para el conjunto del pueblo, que tiene, obviamente, impacto en una ciudad que vive de este tipo de actividades. No es la única, hay otras también que empiezan a sentir ya en la vida cotidiana, social, el impacto de la recesión. Bueno, es por supuesto también en parte esto que sucede en Villa Constitución y en algunas localidades del país, lo que genera que se expanda la bronca federal. Sí, y claro. atención con esto, la calentura y las protestas se extienden en todo el país. Se federaliza la bronca contra el ajuste más grande de la historia de la humanidad, como reivindica el presidente. En Bariloche, trabajadores municipales se movilizan reclamando mejores salarios. Escuchen. Eso es Bariloche. En Rosario, los trabajadores y trabajadoras también se manifestaron en la municipalidad en reclamo de mejoras salariales. Unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode. Se escucha ahí. Un clásico. Bombo redoblante y va. En Mendoza, los empleados judiciales ya van por su tercera semana de paro. Los gremios reclaman mejoras salariales. Cornejo, decime que se siente el cantito de los judiciales al gobernador. Escuchen. Cornejo, decime que se siente tener un paro judicial. Es lo que le cantan al gobernador radical Alfredo Cornejo, que definió un aumento por decreto del 10%, pero los trabajadores lo consideran insuficiente y reclaman que la Corte asuma un rol en la negociación. Pero seguimos. Informa el medio Somos Jujuy. Docentes de Jujuy convocaron a una nueva marcha de antorchas ante la falta de respuesta por parte del gobierno nacional ante los pedidos del sector universitario, entre ellos la cuestión salarios, presupuestos, FONID, becas estudiantiles. Desde los sindicatos docentes continúan con un plan de lucha este miércoles y jueves. Esta tarde en la Plaza Belgrano realizarán una marcha de antorchas, mientras que el jueves adhieren a la convocatoria del paro nacional universitario de docentes y no docentes sin concurrencia a los lugares de trabajo. Este jueves, recuerden, además, hay paro nacional de docentes de todos los niveles y en unidad en todos los sindicatos del sector. CETERA y los sindicatos docentes de la CGT también. Este jueves, paro docente en todo el país. Se expande entonces la bronca a nivel federal. Informa el medio Río Negro. Marcha de la Universidad del Comahue en Neuquén este miércoles. Convocaron a la marcha universitaria de antorchas a nivel nacional en reclamo por el presupuesto. Y dicen en un comunicado que frente a los falsos anuncios del gobierno nacional respecto de que el financiamiento de las universidades nacionales está garantizado y a la luz de un trato discriminatorio que se expresa en el aumento de las partidas exclusivamente para la Universidad de Buenos Aires, urge la necesidad de sumarnos en unidad a las movilizaciones que tendrán lugar en todo el Comahue y el país. Bueno, movilización en el sur entonces también. Todo esto en las últimas horas, solo en las últimas horas. También en Catamarca, los empleados de, acá, sector privado, Textilcom, ayer decidieron presentarse a trabajar de forma voluntaria debido a que habían sido autorizados a no hacerlo. Claro, fueron igual, obviamente, a sus puestos de trabajo y al llegar a la fábrica se dieron con la novedad de que se había comenzado con el empaquetado de las herramientas de trabajo. Dijeron, che, esto tiene pinta de vaciamiento. Escuchen a una de las trabajadoras. El gobierno que nos ha mentido a nosotros también. ¿O no es así, Era inclusión laboral. ¿A dónde está la inclusión? ¿Dónde está el apoyo del gobierno? ¿A dónde está? Hace un mes atrás que subsidiaban a todas las empresas textiles para que no se cierren. ¿A dónde están? ¿A dónde están? Por favor. Ellos se llenan los bolsillos. Ellos se llenan los bolsillos con los subsidios. Los empresarios que se llenaron los bolsillos. 2 años el gobierno los subsidió. No pagaron ni a los empleados. Las máquinas no es del empresario, las máquinas son nuestras. ¡Son nuestras! ¡Las máquinas son nuestras! ¡Esto es nuestro, chicos! Clarísima la trabajadora ahí de esa textil y apuntando a los empresarios que reciben subsidios del Estado
para pagar salarios y de un día para el otro, ante el mínimo amague de crisis y con la perspectiva de que la recesión va a ser muy profunda, empiezan a empaquetar las máquinas y nos vimos, ¿no? Perdón, pero me impacta mucho el nivel de conciencia política y de compromiso claro. en la voz, el testimonio de esa trabajadora. Totalmente. Bueno, eso fue en Catamarca, en una textil. Hace unas semanas ya hubo una protesta de trabajadores frente a la Municipalidad de Mar del Plata también. Esto sucedió en Mar del Plata. El clima de conflictividad social y sindical está tenso entre Guillermo Montenegro, el intendente de General Pueyrredón, y el Sindicato de Trabajadores Municipales por el congelamiento de las negociaciones paritarias. Y ojo al efecto contagio. En Corrientes, al igual que en Misiones, comienzan los reclamos de los policías. Informa el medio Corrientes Hoy que familiares y agentes retirados de la Policía Provincial, más sus colegas del Servicio Penitenciario, preparan una concentración de protesta para este miércoles frente a la Gobernación. El reclamo es por una recomposición salarial urgente y también se manifestarán frente a la sede del Ministerio de Seguridad de la provincia. Exigiremos una respuesta inmediata, de lo contrario procederemos a permanecer el tiempo que sea necesario, como los colegas de la provincia vecina de Misiones, dicen en un comunicado. Y para evitar el efecto Misiones, el gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, anunció este martes que el mes que viene habrá un aumento del 10% a los empleados estatales de la provincia. Lo anunció este martes en una charla radial. La crisis policial en la provincia vecina de Misiones y el desentendimiento del gobierno nacional ponen en alerta a los gobernadores. Y atención, porque ahora se viene el pago de aguinaldos, ¿eh? Ojo Claro. con ese momento. Claro, fin de junio. Hay que ver si las provincias todas pueden pagar los aguinaldos luego del... Como el propio Milei dijo, los voy a fundir a todos. Se lo dijo clarito, lo han dicho algunos gobernadores. Los voy a fundir a todos. Y lo que los gobernadores vienen advirtiendo y denunciando, la quita de fondos a las provincias, empieza a generar este tipo de situaciones. Por lo tanto, son problemas provinciales, problemas que tienen que resolver las provincias, problemas políticos que tienen las provincias, pero cuando se empieza a multiplicar la cantidad de provincias que están en conflicto, también empieza a ser un problema nacional. Bueno, ahora vamos a ir a Misiones, pero veamos antes lo que está pasando también en Mendoza. Crecen las protestas en Mendoza también por los brutales aumentos en las tarifas del boleto de colectivo, de micros. Hay protestas en el sur provincial, viajar es cada vez más difícil y peligroso. También en el este, en la Valle, el Valle de Uco, en todas partes, en Mendoza. Y cómo el aumento del boleto en Mendoza impacta en educación, salud, en trabajos, en los laburantes que tienen que viajar. Pueblos casi aislados y deserción escolar por el aumento del transporte, cuenta una nota de Luciana Rosende en Tiempo Argentino, que en Mendoza el aumento del transporte está haciendo estragos. Pueblos de la alta montaña y de diferentes departamentos empezaron a organizarse ante la suba del boleto. En muchos casos implica dejar familias prácticamente aisladas, sin posibilidad de viajar a diario por trabajo, para estudiar o para recibir atención médica. Si bien los reclamos por mejoras en el servicio son de larga data, el malestar empezó a escalar a principios de mes, cuando subió el precio del boleto de media distancia, y se espera además otro aumento para los últimos días de mayo. Bueno, ante esta situación las familias, los trabajadores se empiezan a organizar. A principios de mes se conformó en Mendoza la Coordinadora Educativa de la Valle, entre estudiantes, docentes y directivos de escuelas de la zona. Escuchen el testimonio de un grupo de madres, una de ellas que habla con el medio La Valle Online de Mendoza. ¿Cómo está la situación? Tengo 4 y yo pago mi pasaje, gasto 5.500 y si sacan el abono gastaría 27.500 a la semana y sería 110.000 al mes. Es una vergüenza. Hay que elegir o darle de comer o los estudios y ya no se puede. Sinceramente, además que tenés que caminar. ¿Cuánto caminás para llegar al ¿No? colectivo? 110.000 pesos por mes en Camino 3 transporte. Hay que elegir kilómetros entre darles de comer o mandarlos a la escuela. Es lo La que dice locura. una mamá ahí en el medio mendocino, La Valle Online. Bueno, tiene que ver también con el ajuste a nivel nacional. ¿Por qué? Bueno, días atrás el gobierno nacional oficializó un incremento del 39% en los subsidios para las empresas de colectivos del AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires, para mantener frenado, luego de ya un aumento brutal, Sí, claro. pero para que no haya más aumento, el precio del boleto y destrabar las negociaciones entre las empresas y la UTA, la Unión Tranviarios Automotor, con la amenaza que había por estas horas de un nuevo paro. Bueno, en las provincias el panorama es otro. El Fondo Compensador para el Interior fue eliminado por Milei y Caputo en febrero
Y eso empezó a generar malestar. En su momento salieron varios gobernadores a putear por esto. Y por supuesto también empieza a generar que el costo del transporte público en las provincias se va a los niveles que explicaba ahí esa señora en Mendoza. Impagables, en los que tenés que elegir. Si mandarlos en transporte a la escuela o si dejarlos en casa y que esa guita tenga destino final de alimentación. Se está reproduciendo uno de los principales factores de malestar en el interior del país, que era la disparidad que hay con los porteños. Sí. Uno de los factores por los que ganó Milei también y fue muy votado en todas las provincias. Bueno, pero es parte también de cómo el ajuste a nivel nacional tuvo impacto. Fíjense, la eliminación del Fondo de Incentivo Docente y del Fondo Compensador de Transporte. ¿Y dónde tenés hoy quilombo grosso? En el sector docente, mañana, paro general en todo el país de los docentes. Y quilombo con el transporte. La gente ya no puede pagar el transporte. Lo vemos en Mendoza, pero lo empezamos a observar en distintas provincias. Y después, por supuesto, de fondo, todo lo que tiene que ver con el Estado haciendo frente a sus erogaciones de salario. Y ahí empiezan policías, docentes, médicos, etc. Eso era de financiar a las provincias. No de financiar a los gobernadores, fundir a los gobernadores, sino a la gente. A la gente, en definitiva. Bueno, pasemos ahora sí a la crisis en Misiones. En un hecho inédito, policías y docentes de Misiones unificaron sus reclamos salariales ante el gobierno provincial. Hay un video de anoche de Juan Ignacio Provéndola, periodista de Página 12, de cómo los docentes llegan, luego del corte de ruta que habían realizado más temprano, a la protesta de los policías. Y los policías, con las sirenas de fondo, ustedes escuchan. Sí, los reciben con aplausos. La policía aplaude a los docentes que llegan a protestar. A grito de unidad de los trabajadores, ¿no? Exactamente. Fueron los policías los que convocaron a los maestros que estaban cortando uno de los principales accesos a Posadas. Juntos constituyeron un comité de crisis del pueblo, esto en oposición al comité de crisis formado por el gobernador y Bullrich para enfrentar el conflicto. El acampe frente a la sede del Comando Radioeléctrico de Posadas, ahí a donde llegaban los docentes y desde donde ya hace un tiempo protestan los policías, es un reclamo que en el lugar lleva ya 5 días, desde el viernes a la madrugada. Este martes más temprano, antes de esto, los docentes hicieron un corte de ruta. Corte en la ruta 12, sobre el puente de Garupá, entre la ciudad de Posadas y Candelaria, que impedía obviamente la circulación hacia el interior de la provincia y el ingreso a la ciudad de Posadas. Pero vean esto, ¿no? Docentes cortando rutas. En 5 meses de gobierno. Sí. Y a esto se sumaron además los guardaparques, además del reclamo que ya hacían los policías, los penitenciarios, etc. Desde el corte de trabajadores de la educación ahí en el puente de Garupá, en la entrada a Posadas, la secretaria general de la CTA Autónoma de Misiones, Mónica Gurina, advirtió que no aparezca el comité de crisis de la Bullrich porque se va a pudrir. Escuchá. Paro total de los trabajadores de la educación, somos miles y miles apostados aquí en el puente Garupá, corte total de la arteria Ruta Nacional 12, y que no aparezca el comité de crisis de la Bullrich, porque si no, como dicen nuestros compañeros en la canción, se va a podrir. Acá tiene que aparecer el comité que le dé respuesta al conjunto de los trabajadores para que aparezca la solución cuanto antes y podamos volver a las escuelas. Somos miles y acá estamos resistiendo. Bueno, eso estaba pasando ayer a la tarde en la ruta, corte de ruta de los trabajadores docentes. Y después momentos, hay de todo, empieza a suceder, ¿no? Cuestiones más pintorescas incluso, si se quiere, como el momento en que la banda de música de la policía de Misiones llega al acampe. Escuchen. Esto está pasando en Misiones. Sí, Marcha y Zapucay, a la vez. Todo al mismo tiempo. Sí. Pasemos ahora a testimonios de la protesta. Me interesa que escuchemos esto. 3 mujeres que hablaron con Revista Cítrica, que en sus redes sociales está cubriendo muy bien el conflicto en Misiones y está publicando testimonios. Una preceptora, Valeria Arruti, cuenta que en Misiones el presupuesto de los comedores es de 205 pesos por alumno. A ver. Estamos acá reunidos porque tenemos el peor sueldo del país. Nuestro básico es de 74.000 pesos
la maestra que recién se inicia y el preceptor, en mi caso, gano menos que la maestra de grado, apenas llegan a 250.000 pesos. El gobierno renovador hace caso omiso a todos los reclamos que presentamos en todos los ministerios, todas las puertas que hemos golpeado, jamás nos han recibido. El señor Pasalaco y el señor Zafrán, que son los que manejan la cuenta de esta provincia, invisibilizan al docente. Eso sumado a que las escuelas están en pésimas condiciones, no tenemos insumos, no tenemos conectividad. Los comedores tienen un presupuesto de 205 pesos por cada alumno, para lo cual no sirve ni siquiera para hacer una chipa cuerito, como decimos acá. La realidad en Misiones es gravísima. Los docentes, los policías, el personal de salud, el personal de seguridad, todos estamos por debajo de la línea de la pobreza. Bueno, escuchemos ahora a Marilina Allende, profesora de Lengua y Literatura. Cuenta que pagan la comida con la tarjeta de crédito y que los docentes de Misiones tienen el salario inicial más bajo del país. Tengo 22 años de antigüedad y cobro 450.000 pesos. Estamos endeudados, sacamos varios préstamos y vivimos con la tarjeta en rojo y pagamos comida con la tarjeta. Y bueno, llegamos a mitad de mes y no nos alcanza la plata. Y esto surgió ahora, pero en realidad las cuestiones acá es muy caro todo, entonces la plata no alcanza. Tenemos el básico, el inicial más bajo de todo el país y no se respeta nuestra antigüedad. Eso es lo que pasa, nos achata la pirámide salarial y por eso estamos todos en la calle ahora. Y bueno, policías también gana mal, salud también, pero creo que los docentes estamos peor. Escuchemos ahora a una profesora de educación especial, Alfonsina Benítez. Cuenta que el salario le alcanza para llegar hasta el 10 de cada mes. ¿Qué está pasando en Misiones en este momento? ¿Por qué explotó este conflicto? Porque el docente tiene un salario de indigencia y de pobreza. ¿De cuánto estamos hablando, Alfonsina? Un docente, el que se inicia, percibe 237.000 pesos y el de más antigüedad 380.000. ¿Cómo es tu economía en este momento? ¿En qué cosas notas el ajuste de este salario? Mi economía llega hasta el día 10 del mes. Después tenemos que subsistir con otra economía de otro familiar o de préstamos o tarjeta de crédito. ¿Qué mensaje le dejas al resto del país para que replique estas consignas de los trabajadores educadores de Misiones? Pedimos solidaridad del pueblo argentino para que replique con carteles sobre el salario docente y de que el maestro y profesor pueda percibir un salario digno. ¿Algo que quieras añadir, que te parezca relevante? Bueno, ahí están, ¿no? Los testimonios, insisto, recolectados por la revista Cítrica, muy impactantes, ¿no? Yo creo que es mucho más interesante escuchar este tipo de testimonios que hoy, por ejemplo, a dirigentes políticos que están meta rosca en el Congreso, ¿no? Me parece que acá hay algo sobre lo que poner una mirada, sí, claro, poner el oído, de ver lo que está pasando, de escuchar los testimonios directos de la gente que está sufriendo el ajuste. Sí, poner el oído y un amplificador también, porque también justamente todos esos que están rosqueando de internas, del Congreso, de qué sé yo, es decir, che, acá hay algo importante que está pasando. Escuchemos ahora al vocero policial, Ramón Amarilla, que le apuntó al gobierno de la provincia de Misiones y dijo que básicamente lo que piden es poder cubrir la canasta básica. Le pedimos lo mínimo, cubrir la canasta básica de un agente de policía. Eso no es algo imposible para el gobierno de la provincia de Misiones con lo que se recauda. Nosotros estamos sabiendo bien lo que se recauda. Acá, mire, el presupuesto para la policía, 98 millones por año. Bueno, ahí estaba entonces, ¿no? El reclamo también de los policías. Ustedes vean que se extiende, ¿no? Por eso no es solo Misiones. Contábamos desde el comienzo cómo se extiende la bronca federal. Y es, bueno, por supuesto, en el sector público, judiciales, estatales, docentes, médicos, policías, pero también en el sector privado, ¿no? Como también la recesión empieza a pegar en el sector privado. ¿Qué dice el gobierno nacional? Háganse cargo las provincias. Patricia Bullrich fue la primera voz del Ejecutivo Nacional en referirse al tema. Lo calificó como un conflicto provincial y consideró que el gobernador Hugo Pasalacqua debe arreglar el problema. Este es un mensaje también para el resto de los gobernadores. Muchachos, si se les complica, es tema a ustedes, ¿eh? Nosotros no vamos a intervenir. Bullrich explicó que envió gendarmes, prefectos y policía federal tras un pedido del gobernador provincial, uno de los aliados del presidente Javier Milei,
pero dijo que no se meterá con los conflictos docentes y de otros sectores que desde hace días reclaman mejoras salariales. Cuenta también que, bueno, hay una gran parte de la policía de Misiones que no está levantada y que recuperar el comando radioeléctrico ya es una tarea que tienen que hacer ellos. Le dice Bullrich, lo dijo en Radio Rivadavia este martes, en relación al campamento que la policía local realiza desde el último viernes en el centro de Posadas en demanda de mejoras salariales. Pero el mensaje es, desde Nación, háganse cargo las provincias. Y ya vimos cómo muy rápidamente, en Corrientes, el efecto contagio hizo que Valdés dije, bueno, ok, para el mes que viene hay 10% aumento, hay que ver si eso alcanza. Y cómo los gobernadores empiezan a advertir que miran para arriba y no va a haber auxilio. Pasalacqua, el gobernador de Misiones, tiene un acuerdo con el gobierno de Milei para que la representación del oficialismo misionero en el Congreso vote la ley bases. Vamos a ver si esto cambia el panorama o no, o si igual los senadores misioneros en el Congreso y los diputados van a acompañar una ley bases que a todas luces, las advertencias son que esta situación que venimos relatando se va a profundizar. Bueno, sin embargo, la Administración Nacional se mantiene al margen por ahora del estallido, de lo que se está viendo ahí o de la advertencia de estallido, según dijo el propio vocero de la policía, al menos hasta que considere que la cosa se desborda, dijo Bullrich. Hasta que no se desborde la cosa, no van a intervenir desde Nación. ¿Qué significará que se desborde, no? ¿Cuál es el desborde que están esperando? Bueno, en definitiva, es una situación que se expande en el país y que muchas veces, hasta que no llega al epicentro de la ciudad de Buenos Aires, no genera repercusión, no genera preocupación. La política como que no termina de advertir que algo está pasando. Pero acá también hay. Hoy vas a tener, por ejemplo, en la Plaza del Congreso, un feriazo a precios populares. Desde la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, realizan un feriazo frente al Congreso. Ahora a la mañana, los productores van a vender directo a los consumidores a precios populares, con pescado, verdura, con descuentos que superan el 50% de los precios en verdulerías, básicamente para denunciar el impacto de las políticas del gobierno en el sector de la agricultura familiar, campesina e indígena. Es en todas partes, ¿eh? Sí, y mientras estás trazando ese mapa de conflictividad, de protestas y de reclamos, no me puedo sacar de la retina la imagen de Javier Milei diciendo que es el líder del mundo libre. La fractura es total entre el relato y la realidad. Sí, está la Argentina real, esta que venimos contando, esto que está pasando, y después está la Argentina virtual, la de la megalomanía de Milei, que hoy va a hacer un show en el Luna Park mientras todo esto sucede. Bueno, más noticias de las últimas horas. Les pido que tengan paciencia, ¿no? Es todo de las últimas horas para tratar de comprender el panorama completo, que tiene que ver con la conflictividad en aumento. Bueno, después de comerles un mes, el gobierno convocó a los estatales, nacionales, a paritarias, y ATE exige una recomposición salarial en un solo pago. Hay reunión esta tarde. El gobierno viene de no actualizar los salarios el mes pasado. Dijo Rodolfo Aguiar, el titular de ATE Nacional, que si este llamado no va acompañado de una propuesta que permita recuperar todo el poder adquisitivo perdido desde el 10 de diciembre hasta acá, va a ser difícil que la negociación pueda llegar a buen término. Hubo ayer también, acá en la ciudad, una protesta, manifestación por 120 nuevos despidos en el INADI, personas de entre 10 y 25 años de antigüedad, muchos de cupos laborales, con enfermedades crónicas, es lo que se está denunciando. Y esta información que publica Infogremiales, empleados de planta transitoria recibieron un mail donde se les comunicó que no correspondía prorrogar su designación transitoria y por lo tanto estaban desvinculados del organismo. Y ahí hay personal que tiene de entre 10 y 25 años de antigüedad. Y hay personas que están denunciando que fueron despedidas con enfermedades crónicas, algunos cupos regulados por ley, el cupo travesti trans, por discapacidad, etc. También el Frente Sindical de Universidades Nacionales, ayer, rechazó la oferta de 9% de recomposición salarial y ratificó el paro del jueves. Ahí la reunión de representantes de trabajadores de universidades nacionales con funcionarios del gobierno para negociar una actualización salarial no llegó a buen puerto y las organizaciones sindicales reunidas en el Frente Sindical de Universidades Nacionales ratificaron el paro nacional previsto para este jueves en todos los niveles educativos y una jornada de visibilización para el miércoles. Llevamos 20 y pico de minutos contando cómo está la crisis hoy con noticias de las últimas horas. ¿Cuál es la interpretación del gobierno? Que lo peor de la crisis ya pasó. Y dijo Luis Caputo, el ministro de Economía, que hay varios indicadores que empiezan a mostrar recuperación en la economía. Yo te juro que los busqué, no veo, si no los hubiese puesto en paralelo con todo esto que venimos contando. Sí. No parece haber, en este escenario, indicadores de recuperación. ¿O cuáles son en todo caso? Bueno, ¿y qué dijo Caputo? Ustedes vieron todo lo que contamos hasta recién. Que la gente aguanta. ¿Por qué? Porque entendió. Escucha.
¿Qué cambió en la sociedad que hace que una situación de retracción económica, pero con una inflación a la baja, le pongan más paciencia? Y yo creo que cambió, que entienden hoy, digamos, a diferencia de todas las otras veces, hubo un presidente que primero obviamente tenía el diagnóstico correcto y después explicó hasta el cansancio qué era lo que había que hacer y cómo lo iba a hacer. Y creo que la diferencia es esa. Un poco en el pasado, digamos, no digo que se subestimaba a la gente, pero sí estaba como este concepto de que no hay que explicar tanto porque no se entiende, es exactamente lo contrario, hay que explicar todo, porque la gente entiende todo. Si lo explicás bien, llano, la gente entiende todo. Entonces creo que la diferencia, que la gente, ¿por qué aguanta ahora? Porque entendió. Yo coincido con Caputo, la gente entiende todo, y lo está empezando a entender. Hay un sector muy importante de la sociedad, según dicen las encuestas, que todavía banca, que tiene alguna esperanza, que no es que banca todo, pero hay como cierta expectativa de que esto en algún momento mejore. Sobre la ruina del sistema político y los fracasos de los gobiernos anteriores también se basa, en parte, seguramente algún porcentaje del sustento social que todavía tiene Milei. Ahora, presten atención a lo que empieza a pasar en distintas partes del país, esto que venimos contando. Bueno, mientras tanto, se viene el show de Milei en el Luna Park. Milei habló sobre su show, dijo que está para una canción y que debería ser de rock. Mira. También le respondió a Lautaro Maislin sobre el conflicto con Pedro Sánchez y muy poquito sobre la crisis en Misiones. Presidente, ¿cómo se prepara para mañana, presidente? Presidente, ¿cómo se prepara para mañana? Calentando la voz. ¿Está bien? ¿Calentando la voz? Calentando la voz para cantar. ¿Cuáles serán los temas, presidente? No, Canta alguno. Estoy grande, puedo cantar uno solo. Es un señor grande. Javier, ¿por qué? Tiene que ser algo de rock and roll, que es lo mío. ¿Por qué, Javier, por qué dijo que está en match point? ¿Por qué dijo que está en match point? Match point porque es una máquina de cometer errores no forzados, Sánchez. Está haciendo un desastre diplomático y está pasando un papelón internacional. Última, Javier, una agenda sobre misiones. ¿Cuál es la postura del gobierno? De hecho, digamos, la ministra Bullrich mandó fuerzas y está ayudando a eso. Muchas gracias, Javier. Desconoce por completo lo que sucede en Misiones o no le avisaron. Lo único que tuvo para decir sobre Misiones es que Bullrich mandó fuerzas. Bullrich ayer había dicho, nosotros mandamos porque nos pidieron, pero se tiene que hacer cargo de la provincia. De la crisis social, del reclamo de los docentes, de los médicos, los policías, nada, cero. Bueno, hoy es el show entonces de Milei en el Luna Park. Repasaremos mañana lo que allí suceda, ¿no? La presentación de su libro y aparentemente un show musical, ¿no? Tal como anticiparon desde el propio gobierno. Mientras Milei prepara su show en el Luna Park, la oposición logró aprobar el emplazamiento de comisiones por el financiamiento universitario y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente. ¿Qué significa esto? Que los bloques opositores se impusieron ayer en la Cámara de Diputados para que las comisiones de presupuesto y educación deban firmar un dictamen este jueves sobre los proyectos que buscan garantizar el financiamiento de las universidades nacionales y de restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que estaba ahí, invicto desde el año 97 hasta que llegó Milei. De aprobarse una de ellas, el gobierno enfrentaría una modificación en sus cuentas fiscales, obviamente. Antes, la oposición había intentado aprobar esos proyectos sin dictamen, por lo que necesitaban 2/3 del recinto. Bueno, no llegaron, no alcanzaron a los 2/3 necesarios, entonces las comisiones se reúnen mañana a las 14. Es la primera vez que los bloques más colaboracionistas del gobierno, los más amiguis, dialogaron. Que se puso a llorar porque no podía ayudar. Sí, bueno, dialogaron con Unión por la Patria y habilitaron entonces una sesión con agenda opositora. Hubo acuerdo ahí. Mientras tanto, el gobierno asegura que ya actualizó el presupuesto universitario, pero por ahora sin confirmación en el boletín oficial ni tampoco del Consejo Interuniversitario Nacional. Luego de que esto sucediera, Milei amenazó al Congreso con vetar todo tipo de proyectos que le rompan a él el equilibrio fiscal. Bien. Me importa 3 carajos, dijo el presidente. A ver. Del gasto público. Fíjense que lo único que están haciendo, digamos, ahora es mandar proyectos al Congreso. ¿Para qué? Para rompernos el equilibrio fiscal. Yo les aviso, por si les interesa, que cualquier proyecto que manden desde el Congreso, que quieran romper la caja y hacer volar este país por los aires, se los voy a vetar. Me importa 3 carajos. Bueno, ahí entonces si el Congreso aprobara
la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es parte del salario que en algunas provincias paga Nación, Milei lo veta, le importa 3 carajos. Sí. Lo mismo si hay algún dictamen o un proyecto de ley en relación a los presupuestos universitarios, le importa 3 carajos, lo va a vetar. No se negocia el equilibrio fiscal bajo ningún punto de vista, es lo que está diciendo Milei, sin importar qué suceda después en la vida real de las personas, ¿no? Está claro. Salvo para bajar bienes personales, que eso sí lo baja de la gente más rica del país. Muy rápidamente. Mientras tanto, en el Senado también ayer el gobierno volvió a dilatar la definición de la reforma fiscal. Luego de un debate de 3 horas, la Comisión de Presupuestos postergó este martes el dictamen. El oficialismo, según informan, presentaría hoy nuevas versiones para poder avanzar en el Senado. Anoche la Libertad Avanza prometió que acercará nuevos borradores en busca de asegurarse el voto de senadores que reclaman cambios y tratar de lograr un dictamen mañana. Bueno, también acuerdos acá, como en diputados, entre sectores de la oposición. Por el pedido del radical Martín Lustó y de referente de Unión por la Patria, José Mayán, Juliana Di Tulio, deberán exponer funcionarios del gobierno cuestiones técnicas sobre la ley fiscal o sobre el pacto fiscal. ¿Qué sucede? Martín Lustó dijo, yo tengo preguntas para hacer que pueden ser zanjadas por funcionarios o expertos. ¿Hay alguien acá que pueda responder preguntas técnicas? No, bueno, traigan. A ese pedido se sumó Juliana Di Tulio, dijo, está bien lo que dice Lustó. Está bien lo que dice Lustó. Tiene que venir gente a explicar técnicamente cómo justifican ustedes estos proyectos que han mandado. El oficialista Bartolomé Abdala no tuvo respuesta, entonces se dilata el tratamiento. Escuchá este momento de Lustó. La pregunta es, dado que no hay expertos, ¿quién va a responder las preguntas técnicas? Son técnicas, son muy concretas. ¿Quién de los técnicos, del oficialismo, de la Libertad Avanza, del PRO, va a responder las cuestiones técnicas que me preocupan? Necesitamos entender si la concepción del blanqueo y del régimen especial al impuesto a los bienes personales es esta. Un blanqueo para los más ricos de los ricos, un régimen especial del impuesto a los bienes personales para los más ricos de los ricos, una estabilidad tributaria para los más ricos de los ricos y absolutamente nada, pero nada de nada para el que estuvo cumpliendo en este país que te atiborra y te ahoga impuestos. Bueno, vean ahí entonces cómo se le empieza a complicar también en el Senado el tratamiento de la ley base, más allá de las modificaciones que puedan generar, y cómo empiezan a articular estrategias o a coincidir, al menos circunstancialmente, el radicalismo, Unión por la Patria, tanto en diputados como en el Senado. También hay cuestiones ahí de sus internas que se juegan en el radicalismo, claro. También las de Unión por la Patria, pero en las últimas horas ustedes vieron cómo al oficialismo se le complicó en el Congreso, se le complican las provincias, se complica la situación social, pero Milei, en su megalomanía de ser el máximo exponente de la libertad en el mundo, encara hoy un show en el Luna Park. Bueno, mientras tanto, y con esto cerramos, una miradita puesta en el dólar blue, que ayer pegó otro salto, cerró arriba de los 1.200. Que era lo que tenía tranquilo el gobierno, digamos. La única cocarda que se podía colgar hasta ahora eran los bonos y el dólar. Sí, y te agregan ellos la desaceleración de una inflación que está en 8 puntos por mes, ¿no? Pero bueno, esa no se la cuento. No se la contás. Sí. Los dólares libres se despertaron y avanzaron fuerte en todas sus cotizaciones. El caso del dólar blue se escaló otros 50 y cierra el martes arriba de los 1.230 y redondea un aumento de 190 pesos en lo que va de mayo. Ayer habló Milei sobre el cepo. Hay un sector muy importante, el establishment económico, que le está pidiendo, libera el cepo, si sos tan capo. Sí. Libera el cepo si te dan tanto los números. Bueno, ayer habló sobre el cepo y volvió el show de las burlitas. Porque quizás no lo recuerdan, eran chicos, pero hubo algo que se llamó Plan Bonex. Y de hecho, una sarta de mentirosos econochantas se la pasaron diciendo que nosotros íbamos a expropiar. Y lo más interesante es que estamos tardando más en la estabilización, básicamente porque hemos decidido no expropiar. Y tampoco podemos determinar cuándo vamos a terminar con este proceso, porque como es un proceso de mercado y el mercado es la decisión de los individuos, dependemos de cómo decidan los individuos. Por ende, digamos, no podemos determinar la velocidad del día. ¿Qué día abrís el cepo? No lo sé. Porque como lo estamos haciendo mercado, lo determina la gente. ¿Está claro? Bueno, y ahí su personajito del show de stand-up, ¿no? Que mete el presidente con las burlitas y con las voces y demás. También el ministro de Economía, Luis Caputo, en el mismo lugar, también ante empresarios, desterró la idea de que el dólar esté atrasado, volvió a negar una posible devaluación,
Yo insisto que suena mucho a cuando los dirigentes del fútbol le ratifican la confianza al técnico, ¿no? Está muy en esa. En cuanto al cepo, dijo que no hay fecha para la salida y aseguró que el siguiente paso es la competencia de monedas. Con el cepo no nos ponemos una meta de fecha, no. Siempre pensamos que se tendrían que cumplir 4 cosas, 4 requisitos. Uno, por supuesto, el ancla fiscal, eso es requisito número 1. 2, teníamos que normalizar flujo, teníamos que normalizar stock. Y por último, teníamos que tener una relación, digamos, razonable entre lo que es reservas internacionales y pasivos remunerados. Si hubiéramos sacado el cepo el día 1, hubiera sido una calamidad. No nos podemos poner fecha, lo vamos a hacer en el momento que estemos seguros que no va a haber sobresaltos. Veremos cuándo. No lo van a sacar. Todo indica que no. No. Bueno, hasta ahí entonces, ustedes observan cómo una segunda rueda consecutiva de escalada del dólar, presión en ese sentido de algunos jugadores importantes, cómo se profundiza la crisis a nivel federal, una economía que ya tiene claramente el impacto en su actividad y en el empleo, que vuelve a ser una de las principales preocupaciones, la recesión, y al mismo tiempo un Milei que prepara para hoy un recital, un show en el Luna Park. Esa es la Argentina de Milei. Mientras tanto, ¿qué pasa en el mundo, Ori? ¿Qué pasa en el mundo? Qué buena pregunta. Bueno, España acaba de anunciar que reconocerá el Estado de Palestina el próximo martes 28 de mayo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo anunció en el Pleno del Congreso de esa manera. Ha llegado la hora de pasar de las palabras a la acción, de decirle a los millones de palestinos inocentes que sufren que estamos con ellos, que hay esperanza, y dejar muy claro que por muchos muros que se levanten, por muchos pueblos que se bombardeen y por muchos asentamientos ilegales que se construyan, la tierra y la identidad de Palestina seguirán existiendo en nuestros corazones, en la legalidad internacional y en el proyecto futuro de un Mediterráneo en armonía. Los detractores de Sánchez lo tildan de hipócrita, no por decidir reconocer el Estado de Palestina, sino por no romper relaciones con Israel y por continuar comprando armas al Estado judío. Así lo dijo la líder de Podemos, Ione Belarra. Con nuestro dinero están comprando armas a Israel para que siga financiando un genocidio. Bueno, lo cierto es que España se ha coordinado ese movimiento con otros 2 países, Irlanda y Noruega. O sea que los 3 estados europeos anunciaron a la vez el reconocimiento del Estado de Palestina, con la convicción compartida, en este caso, de que la solución de los 2 estados es el único camino creíble hacia la paz y la seguridad, tanto para Israel como para Palestina y para sus respectivos pueblos. Para Sánchez, los motivos para reconocer a Palestina son 3, según explicó ante los parlamentarios: paz, justicia y coherencia. No es una decisión en contra de Israel, dijo Pedro Sánchez, ni del pueblo judío. La diplomacia no es no molestar a nadie, acotó, es defender los valores e intereses propios de manera pacífica. El movimiento entonces coordinado entre esos 3 países, fue celebrado por la autoridad palestina y repudiado, por supuesto, por el gobierno de Benjamín Netanyahu, que llamó a consultas a los embajadores de los 3 países en cuestión. El ministro de Exteriores israelí los acusó de conceder una medalla de oro a los asesinos y violadores de Hamas y les advirtió de que habrá consecuencias graves. Bien, amigos, hasta ahí entonces el resumen imposible de Maldita Suerte.